Ahora, va a haber apostasía en esta era de la apostasía, en este momento tan difícil que la iglesia está viviendo, la fe, atacado por todo lado, con la Agenda 20 y 30, con los 17 puntos, la educación está de cabeza, el hogar está de cabeza. Estos gobernantes y políticos están volviendo todo cabeza para abajo, patas para arriba, y no hay nada bueno, en nada prácticamente. Y entonces el Señor dice, ahora es cuanto más te necesito. Muy bien, hermanos, para mí es un privilegio de poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Hace tiempo habíamos sacado en publicación un librito. Y este librito es escrito por un hermano que aprecio muchísimo, aunque no lo conocí, porque él vivía en otro tiempo, el pastor Sutherland. Y el libro se llama Estudios sobre la Educación Cristiana. Y en este librito hay una cita que ha estado siempre repercutiendo en mi mente. Y esta cita es del Espíritu Profecía. Y quisiera comenzar por lo menos mencionando esta cita para que podamos comprender el tiempo en el que vivimos, especialmente los niños y los jóvenes. Dice así: ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. El libro se me fue, pero está en Joya de los Testimonios, una de las citas, la página 412, y dice: la ciencia de la verdadera educación es la verdad, es el mensaje del tercer ángel. Hermanos, de estas dos citas quisiera rescatar. ¿Dónde comienza la educación? No sé si es en el hogar cristiano. Hay una cita que está en mi mente y dice: la educación de una persona comienza 20 años antes de que el niño nazca. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no hay jóvenes que se han educado para ser padres, no va a haber esa verdadera educación. Por eso es importante que no solamente veamos la educación como un aspecto de una escuela y un colegio, sino la iglesia es el medio para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Pero básicamente esa educación está circunscrito en sus primeros comienzos a lo que es el trabajo en el hogar. Ahora, como he estado escuchando las presentaciones, solamente en la primera parte no escuché, todos hemos hablado del llamado de Dios, porque el lema que y los jóvenes han elegido es: este es tu último llamado. Ahora, muchos jóvenes dirán, pues, para nosotros es ese mensaje del llamado, pero los mayores pueden decir: ¿yo qué llamado tengo? No tengo ningún llamado. Yo estoy así como estoy bien. Entonces, he estado tentado en poder presentar cómo Dios hace un llamado a un niño, cómo Dios hace un llamado a un adolescente, cómo Dios llama a una señorita, cómo Dios llama a una persona mayor, y cómo Dios llama hasta a un anciano. O sea que en esta mañana nadie puede decir: yo no tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Ahora, lo que queremos saber es cómo se presenta ese llamado y bajo qué circunstancias Dios pide que nosotros aceptemos ese llamado. Porque el Señor dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahora, nosotros pensamos que ese pescador de hombres es el que trabaja en la iglesia como pastor, como misionero, pero hermanos, los mayores peces que se pierden, ¿dónde es? No es en la iglesia, sino es en el hogar. ¿Y quiénes son esos pescadores que deben pescar a esas criaturas?
son los papás. Y para educar a esos pescadores necesitamos 20 años de preparación. Porque esa preparación para ser papá y mamá es un llamado. Ustedes recuerdan, Ana, esa mujer ya bastante mayor, no tenía un hijo. Y ella quería tener un hijo. Pero a ese pequeñito quería prepararlo desde antes de que nazca para servir al Señor. ¡Qué hermoso propósito! ¿Y ustedes no creen que esa madre recibió un llamado de Dios para preparar a una criatura que cuando sea mayor transforme no solamente un hogar, no transforme solamente una familia, sino transforme toda una generación? Hermanos, ahora, ¿cómo debe ser hecho esto? Entonces, el apóstol Pablo, cuando llamó a Timoteo, le dijo algo que es muy interesante y muy importante que nosotros podamos recordar. Voy a ir con ustedes para comenzar este estudio en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ahora, en este versículo, nosotros que ya sabemos muchos de memoria, hermanos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios, conocemos este versículo que muchas veces hemos repetido. Voy a leer desde el versículo 14. Dice, recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes perjudica a los oyentes. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Para un arquitecto, eso que pasó en Bolivia, hay muchas cosas interesantes, pero penosamente mal ejemplo, ocurre. Un ingeniero construyó un puente, diseñó un puente, ejecutaron el puente, pero el puente se cayó. Dicen el puente hamacas porque es así como un hamacas que está caído hasta el día de hoy. Y cuando uno quisiera presentar su currículum, yo quisiera preguntar a ese arquitecto o ese ingeniero o esa empresa que ha construido, ¿colocarán en su currículum, hemos construido el puente que se cayó? ¿Ustedes contratarían a una empresa, a un arquitecto, a un ingeniero que tiene una obra que da vergüenza? Un edificio mal construido, un auto mal hecho mecánicamente. Uno dice, qué pena, y me han cobrado por el trabajo que me lo han hecho. ¿Y qué dirá el Señor cuando nosotros como padres no hemos sido obreros aprobados, sino que nuestros hijos y en la misma iglesia tenemos una vergüenza? Y como hemos escuchado un tema anterior, el Señor dice, todas esas cosas voy a borrarlo, pero cuando tú aceptes ese llamado, que el Señor es de las segundas oportunidades. Ahora, ¿recuerdan ustedes? Todo trabajo va a ser pesado. Toda profesión de fe va a ser pesado. ¿Recuerdan ustedes que había un rey que estaba en el pináculo de ese poder? Se llamaba Belsasar. Estaba en el poder, en el momento más dulce de cualquier político. Y había hecho una fiesta. Es tan fácil cuando está arriba, en el poder, en la gloria, ¿no? Demostrar un desastre total, porque ese día estaba llegando a su fin, porque el hombre había hecho tantas cosas equivocadas, pero ahora iba a ser el último día. Y entonces, cuando estaba en el mejor momento de la fiesta, cuando había licor, cuando había fiesta, música, mujeres,
y todos los placeres que el mundo puede ofrecer a una persona, de repente apareció en la pared una escritura. ¿Y qué decía esa escritura? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Y qué significa que el profeta interpretó? Ha sido pesado en la balanza. Hermano, yo quisiera que pongamos nuestra vida en la balanza. En este momento, cuando hemos escuchado el lema, este llamado que hemos recibido, este evangelio que el Señor nos ha entregado, va a ser pesado en nuestra vida, en la balanza del santuario. Y entonces, Él nos dirá 2 sentencias nada más. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren decir, amén, Señor? Eso quiero ser, aunque sea con ese poco. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero la otra sentencia triste, ¿qué va a ser? Has sido pesado en la balanza, pero has sido hallado falto. Por tanto, tu vida ha sido roto y tu reino ha terminado y otros van a ocupar tu lugar. Ahora, hermanos, ¿para qué quieres tú ser llamado? Así que los jóvenes en esta mañana seguramente dicen, ¿no? Yo quiero ser misionero. No puede ser, las hermanas, las señoritas, no puede ser pastora porque eso es solo para varones. Pero ¿para qué hemos sido llamados? ¿En qué momento de la historia el Señor nos está llamando? Quisiera invitarles para que vayan conmigo al Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, y la Escritura nos va a mostrar algo muy interesante, que hay un trabajo que hacer, hay una obra que hacer. El Señor no va a buscar personas para no hacer nada. El Señor ha llamado en la hora más triste, en la hora más negra de la historia del pueblo de Israel. En el capítulo 19, versículo 15 y 16 dice así: y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, primer trabajo, ¿para qué llama el Señor? Primer trabajo, ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, a un rey pagano tenía que ungir un siervo de Dios que se llamaba el profeta Eliseo. Segundo trabajo, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Segundo trabajo. Y tercer trabajo, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanos, ¿cuánto cuesta ser un discípulo de Jesucristo? ¿Cuál es el precio que el Señor pide a sus siervos para que podamos hacer esta misión? A Eliseo le dijo, vas a ungir a 2 reyes, uno de un imperio pagano, otro del pueblo de Dios, y a la vez vas a preparar un profeta. Trabajo grande, preparar a un profeta. Hermanos, ¿cuánto cuesta hacer este trabajo? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto hay que pagar? ¿$500? $1,000? Porque nosotros para tener una profesión pagamos, ¿no es así? Son 6 años de primaria, 6 años de secundaria, 5 a 6 años de educación superior, y así todavía no se ha aprendido, porque hay un puente que se ha caído, uno que ha estudiado esos 18, 20 años. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros nos equivocamos en esta obra sagrada? ¿Recuerdan ustedes del joven rico? ¿Qué es lo que tenía? A ver, vamos a ir a la Biblia. Marquen por favor, porque vamos a volver a ese libro de Primera de Reyes 19, pero vamos a ir al libro de Mateo capítulo 19.
Entonces, la palabra de Dios en el libro Mateo capítulo 19 nos está diciendo que eso lo que le pasó al joven rico también nos va a pasar a nosotros, porque en esta mañana usted tiene que pensar, ¿para qué el Señor me está llamando? ¿Cuál es el objetivo que Él tiene para mi vida? Porque si usted no sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo se va a emplear en la obra del Señor, no se va a emplear. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16, dice así: y aquí vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guárdalos. Muy bien. Este muchacho era un fiel guardador de los mandamientos en su concepto. Y entonces él le pregunta y dice a Jesús, ¿cuáles? El cual dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, y le repite, no matarás. ¿Qué mandamiento es eso? Sexto mandamiento. No cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento es? Séptimo mandamiento. No hurtarás. Octavo. No dirás falso testimonio. ¿Y qué mandamiento no mencionó? El décimo. El Señor Jesús no le mencionó el décimo mandamiento. ¿Y qué dice el décimo mandamiento? No codiciarás. ¿Cuál era el problema de este joven rico? La codicia. Y el Señor sabe cuál es el punto débil de cada uno de nosotros que tenemos. Pero a pesar de esas deficiencias que tenemos, el Señor quiere que seamos obreros de su viña. Y este joven tenía la opción de ser uno de los discípulos. Pero ¿cómo renunció a ese discipulado? Y entonces le dijo, el joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue triste porque ¿qué amaba? ¿Qué amamos nosotros? Solo la palabra de Dios nos puede dar una radiografía correcta. Los jóvenes aman otra cosa, por supuesto. Los niños aman otra cosa. Los mayores amamos otra cosa. Pero si hay algo que no puede reemplazar el amor a Dios, es de que todo el resto tiene que quedar en segundo plano. El amor a la familia, el amor a los hijos, el amor a la esposa. Pero el que ama a Dios por sobre todas las cosas, amará a la esposa, amará a la familia, amará al prójimo. Y por amor nosotros debemos entrar en esta obra divina. Ahora, hermanos, debemos dar al llamado ese primer lugar. Hermanos queridos, ¿cuál era la historia? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Volviendo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Qué es lo que había pasado con el profeta Elías? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue la obra más grande que Elías había hecho? Hermanos, es interesante que él había reunido en el Monte Carmelo a todo un pueblo apóstata. Había convocado a un rey apóstata. Y allí había demostrado qué es adorar a Dios, qué es amar a Dios, qué es servir a Dios. Hasta que fuego cayó del cielo, tuvo un coraje, un poder, aunque él no tenía nada. ¿Qué tenía este profeta Elías? Hermanos, la vida del profeta es un renunciamiento total, pero el Señor no nos está llamando para ser un profeta. Él nos está llamando para hacer cosas tan comunes, tan sencillas, como en la vida nosotros podemos escuchar, podemos entender. Entonces, en ese aspecto, voy a ir con ustedes en el capítulo 19, después de que Elías hizo ese trabajo maravilloso, ¿qué puede llegar así como llegó a este profeta? Dice así, capítulo 19, versículo 1. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas falsos. Ahora, el Señor nos llama solo predicar en un púlpito, que es lo más fácil que puede existir.
Pero enfrentar las dificultades de la vida, los problemas de la vida, los problemas de carácter, los problemas de temperamento. Uno cuando escucha el mensaje dice, qué lindo, me han nombrado anciano de iglesia. Este año voy a hacer esto. A mí me han nombrado Dorcas, a mí me han nombrado diaconisas, ministerio de la mujer y de niños. ¿Cómo comienza cada año? Con muchos objetivos, con muchos anhelos. Y yo le pregunto, ¿y cuánto de eso usted ha hecho? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Podemos pasar la balanza o no? Y entonces este hombre que hizo un trabajo tan grande, que había matado a todos los profetas falsos, hermano, ¿acaso es fácil hacer la obra de Dios? ¿Hay profetas falsos a quienes hay que enfrentar o no? ¿Y es fácil enfrentar a un profeta falso? Hermano, no es fácil, porque hay amenaza, es aquí a muerte. Y entonces dice así, versículo 2, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no le he puesto tu persona como el de uno de ellos. Mataste a todos mis profetas. Para Jezabel no era ningún falso, eran sus profetas. Pero el profeta de Dios no puede, hermanos, sino trazar rectamente la palabra. Así como fue José, así como fue Daniel, así como fue Elías, así como fue Juan el Bautista. Y entonces le dice, si mañana a estas horas no te corto la cabeza, no voy a comer. Y un soldado le avisa al profeta y le dice, este es el mensaje que Jezabel me ha mandado. Date por muerto hasta mañana. Y cuando hay una amenaza, ¿qué hace usted? Escapamos nosotros. Los hombres somos cobardes, las mujeres son más capaces de enfrentar. Nosotros los hombres, cuando una mujer nos reta, escapamos porque no queremos pelear con ninguna mujer. Así somos los hombres. Entre hombres podemos pelear, pero la amenaza de una mujer es fatal. Y aquí la amenazó una mujer. Él le dice, date por muerto mañana. ¿Y qué hizo el profeta? Hermano, escapó, dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermano, este trabajo de Dios solamente es para valientes. Pero esa valentía no es como sacar un puño o armarte de coraje, tener buenos músculos, sino este es un ejercicio espiritual, porque significa que tienes que tener el carácter de Cristo para hacer esa obra. Porque para hacer una obra uno tiene que amar esa obra. Hermanos, yo he visto en varios lugares de entrenamiento para misioneros, ¿cómo se prueba a un buen misionero? Mandarle a agricultura, a ver que sepa deshiervar. Y tiene que deshiervar con la chontilla, sin sacar el tomate, porque el tomate tiene raíces así chiquititas, y los pastos están mezclados con la raíz del tomate. ¿Y qué tiene que hacer? Usted tiene que jalarle despacito esa hierba mala hasta sacarlo sin lastimarlo al tomate. ¿Y eso qué requiere? Paciencia y a la vez, hermano, consideración, que el tomate no se lastime. Si usted aprende esa cosa tan simple de la vida, ¿cómo va a tratar a las personas? De la misma manera. No lo va a tratar bruscamente, bruto, así. No, porque nosotros en nuestra condición caída somos torpes. Y entonces este hombre se fue viendo el peligro para salvar su vida. Y vino a Berseba, que es Judá, y dejó allí a su criado, y dijo, hasta vos me molestas, quédate aquí, yo quiero estar solo. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Yo no quiero estar solo. Aquí,
no sirve. Aquí no es mi lugar, me voy. ¿No? Y entonces dice así. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de enebro. ¿Y qué quería? Un hombre desanimado. Me quiero morir. Me quiero morir. Eso que había matado a 850 hombres apóstatas. Ahora, solamente por la voz de una mujer, estaba desanimado, allí sentado debajo de una sombra, diciendo, me quiero morir, me quiero morir. Igual que Jonás, profetas que eran tal cual somos nosotros, queriéndonos morir. Y entonces dice, y se sentaba debajo del enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Acaso no le hemos dicho alguna vez así, los jóvenes, algunos desanimados, dice, ya, de una vez, ya quiero descansar? ¿Ustedes han dicho así? Sí, yo también en algún momento, esto ya es muy duro la vida. Señor, así como podemos decir, ¿en qué hora habré nacido? ¿Y cómo en esas condiciones podemos cumplir la obra del Señor? ¿Cómo podemos cumplir la obra del Señor? Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dice, Elías, yo tengo una misión para ti. Te he llamado para que seas mi siervo. Pero él dice, no, yo no quiero encontrarme con Jezabel, no quiero saber nada de esa mujer. Acá no importa que se case todo el tiempo que quiera, pero yo no quiero enfrentarme otra vez con esta mujer. Y entonces el Señor le dice, acá está el pancito, come el pancito, aquí está un poco de agüita, toma agüita, y nadie se la ha cocinado. Así dormido como estaba, como muchos mis hermanitos se duermen a veces cuando están escuchando la palabra, yo no sé, entre sueños ha comido y entre sueños ha tomado y otra vez a roncar. Dormido otra vez. Y entonces el Señor le dice aquí, versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida, caminó ¿cuántos días? 40 días sin tomar agua, sin comer. Y está escapando de una mujer. Hermanos, yo he visto que en la iglesia uno se puede desanimar o no. Sí. Porque, hermano, si el pastor te mira mal, si el anciano te mira mal, si el diácono, hay hermanos como, ¿quién contó eso? Israel. No tienes que venir con esa ropa. ¿Y cuánto tiempo se enojó Israel? 4 años. Mira, imagínate. O sea, no somos diferentes. Yo sé desanimarme. Y a estos muchachos que les estoy viendo, digo, necesitan abrazo, necesitan cariño, necesitan amor. Todos necesitamos eso, ¿o no? Todos necesitamos apreciarnos. Y el Señor nos aprecia. Por eso nos pone esa agüita y nos pone esa comidita. Él dice, come porque todavía te quedan 40 años para vivir. Y dices, tanto, no. Yo ya pensé que me iba a morir mañana, ahora mismo. Si quieres matarme, apléstame como un mosco. ¿Y el Señor nos va a aplastar? No. Él tiene paciencia, tiene cuidado. Ya te ha soportado tantos berrinches en toda nuestra vida. Y uno más, el Señor va a perder paciencia. No va a perder la paciencia. Y entonces, 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios Horeb. Y allí, en el monte de Horeb, el monte de Dios, había una cueva y allí se metió. Y dentro de la cueva, el hombre estaba allí, otra vez, dormido. Y aquí vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora la pregunta sería, a ver, ¿qué haces, hermana Patricia? Tú deberías estar en la obra metido, en mi trabajo, haciendo con el nieto, haciendo con el hijo, haciendo con...
No te he dicho que vayas a predicar en la televisión, no te he dicho que prediques allá, pero tú tienes que estar haciendo una obra y no lo has hecho. ¿El Señor nos va a pedir cuentas o no? Y ese trabajo es ese trabajo común, que no necesariamente es un trabajo grande, es un trabajo en cualquier lugar. Jesús era fiel en la carpintería. ¿Sabía cómo manejar el cepillo? ¿Sabía cómo agarrar la madera con la prensa? ¿Sabía cómo clavar un clavo? ¿Sí? ¿Y no creen ustedes que alguna vez se haya machucado el dedo? ¿Sí? Seguro que sí. Y cuando uno se machuca el clavo, ¡ay, qué dolor! A chupar el dedo, para que el dolor amaine. Pero ese que nos enseña, después ya nos olvidamos de la uña negra. Y decimos, este es el precio que cuesta para ser un buen carpintero. Yo he sido carpintero cuando era muchacho. Y yo era barnizador, y barnizaba. ¿Y cómo queda la mano de un barnizador? Ahora ya no, pues ahora es soplete, todo es un trabajo así fácil, toda la máquina. Pero antes hacer con todo ese trabajo, hasta preparar el barniz, era un trabajo. Y el Señor en esas pequeñas cositas nos está diciendo, te estoy preparando para que cumplas un llamado. Y entonces, ahora, aquí viene la palabra de Dios. Y dice, ¿qué haces, Elías, aquí metido? Aquí escondido, ¿no? El hermano me ha dicho eso. No voy a ir a la iglesia, no voy a ir. A no ser que él se muere, después a su velorio iré. No, no es así. No es así, hermano. No tenemos que enojarnos. Tenemos que continuar en la obra del Señor. Ahora dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Ahora, va a haber apostasía. En esta era de la apostasía, en este momento tan difícil que la iglesia está viviendo, la fe, atacado por todo lado, con la Agenda 20 y 30, con los 17 puntos, la educación está de cabeza, el hogar está de cabeza. Estos gobernantes y políticos están volviendo todo cabeza para abajo, patas para arriba. Y no hay nada bueno, en nada prácticamente. Y entonces el Señor dice, ahora es cuanto más te necesito. ¿O no creen ustedes así? Hoy el Señor necesita a esas mujeres de Israel, esos ancianos de Israel, ese Zacarías de Israel. Hermanos, hoy necesita a esos jóvenes, a esos valientes. Y el Señor dice, ven en pos de mí. Yo les voy a hacer pescadores de hombres, les haré siervos míos, para que cada uno no diga, no tengo trabajo. Cada uno tiene un trabajo. Ahora, Elías dice, todos han apostatado, todos se han ido a bailar, todos están en la pachanga, todos están ahí sirviendo a los baales, y yo solo he quedado. Y ahora me están buscando para matarme. Y si me matan a mí, ya no hay fieles, porque yo soy el último fiel. Hermano, eso no es verdad, eso no es verdad. El Señor tiene fieles y aquí dice, mira, versículo 11, y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? ¿Y cuál fue la forma como Dios se manifiesta? Un poderoso viento, tan fuerte. ¿Pero Dios estaba en ese viento? No, no estaba en ese viento. Y después del viento, ¿qué pasó? Hermanos, dice, hasta las peñas casi se quebraban, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Ahora, yo no sé si estás pasando un terremoto, porque esos terremotos nos hacen mover hasta el piso. Y yo he visto a muchos de ustedes, les conozco, hermanos, ¿no? ¿Qué terremotos tienen en la casa, no? Si no es la hija, es el hijo. Si no es el yerno, si no es, hermano, el banco que no deja. Hermano, y nosotros somos capos para meternos en esos problemas. Y después chillamos y lloramos para salir de esos problemas. Pero el Señor dice, en esa hora difícil en la que están, el Señor dice, tú tienes una obra que hacer. Ahora, hermanos, para eso está formando el carácter.
Y el versículo 12 dice, y tras el terremoto un fuego. Esos fuegos que son para quemarse. Que duele. Papa caliente. ¿Así es el problema o no? ¿Cuántos problemas tienen ustedes así? Felices de ustedes que tienen problemas porque podemos decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, sé conmigo, sí, sé propicio conmigo, pecador. Porque ¿cómo enfrento este problema? Pero después, primero, ¿cuál era? Un viento. Segundo, un terremoto. Y tercero, un fuego. Y ahora, ¿qué les gusta, hermanos? ¿Cómo el Señor nos trata muchas veces? Yo cuando era padre por primera vez, mi hijito está en la camita durmiendo y sudaba así, todo el sudor, más por la nariz, ¿no? ¿Y qué hacía? ¿Y el enano qué dice? ¿Siente placer el niño o no? Siente placer, alivio. Y se siente querido. ¿Y el Señor alguna vez te ha soplado o no? Y Señor, dices, tanta misericordia, tanta paciencia, después de que tu terremoto ha pasado, después de que el viento casi te ha roto todo, y después de que el fuego casi te ha quemado, el Señor dice, aquí estoy yo, el mismo. Y sopló. Y al oírla, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ese mismo problema, tengo ese problema. Hay una apostasía total en el mundo. Pero el Señor le dice, 3 trabajos tengo ahora. Ahora estás preparado. Después de que reconoció que el Señor le había buscado y le había preparado, a pesar de que ha derribado los altares, han matado a espada a los profetas, aunque él pensaba que había quedado solo, aunque él pensaba que le estaban buscando para quitarle la vida, el Señor le dice, no es así, hay 3 trabajos que hacer. Y entonces el Señor le dice, ahora yo vengo a ti. Si tú quieres hacer este trabajo, primeramente quiero que sepas algo. Versículo 18. Pero yo he hecho que queden en Israel, ¿cuántas? 7,000 cuyas rodillas. ¿Y dónde están esos 7,000 que tenemos que encontrar? Y tenemos que ir a buscar a esos que no han doblado su rodilla a Baal. Esos que no han doblado su rodilla a Baal. Y entonces, ahora el primer deber, ¿a quién hay que buscar para ser profeta? ¿A quién? Uno que está en la universidad, uno que está en alguna discoteca, uno que está en la cancha de fútbol. ¿A quién hay que ir a buscar? Para nombrarle por profeta, para que él sea el que va a ayudarte, el que va a terminar el trabajo que tú haces. ¿Dónde hay que ir? Al campo, muy bien. ¿Y quién estaba en el campo? ¿Qué estaba haciendo? ¿El campesino duerme hasta de día? No, no duermen ellos. ¿A qué hora se levantan? 4 de la mañana, aquel campesino, 4 de la mañana ya está de pie, junto con el gallo. No tienen despertador. En mi tiempo era así, no había despertador. El gallo es el que cantaba y listo, ya tienes que estar, ¿no? Cocinando, haciendo todo, porque a la hora del sol no se puede trabajar. Y entonces allí dice, hermanos, versículo 19, y partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba ¿cómo? Con 12 yuntas. Un empresario era este hombre. Y su último yunta era de él. Y a todos les mandaba, decía, hermanos, ¿cuántas yuntas? ¿Y cuántos toros había en total entonces? 24 toros.
bien preparados para arar. ¿Y cuántos trabajadores detrás de cada yunta? Hay uno que lleva el arado. ¿Y cuántos son los que siembran? ¿Y cuántos son los que guían? No, había toda una empresa. Y entonces el profeta dice, ¿a quién le voy a buscar? Ahora, esos son las personas que están en distintos lugares. Unos en la panadería, otros en la carpintería, otros agricultores, otros con la yunta, otros como pastores de ovejas, otros como pescadores, otros como cobrador de impuestos. El Señor de cualquiera de esas profesiones puede llamar o no. Sí. Entonces usted no se sienta de que no le va a tomar en cuenta. Si usted está acá es porque el Señor tiene una misión. Ahora, cuando él estaba arando, en el versículo 19 dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, ¿qué cosa? Su manto de Elías cayó sobre Eliseo. Ahora, ¿Eliseo entendió ese llamado o no? Es tu única oportunidad. El manto está encima de ti. ¿Y qué dice? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Me quiero despedir de mi mamá, de mi papá. ¿Era como el joven rico? ¿Era como el joven rico o no? No. Él dice, la Biblia dice, Jesús le dice, ¿no? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué hay que hacer, hermano Grover? Pero ¿cómo semejantes toros lo vas a dejar? Semejantes toros, semejante chacra. Todo está tan hermoso, tan lindo. ¿Acaso no dice, haz agricultura? Pero en la agricultura Él va a llamar a los que han formado el carácter semejante al de Cristo. Porque el agricultor, el boyero, aquel que anda con la yunta, sabe cómo hay que arar, cómo hay que tener paciencia, cómo funciona el aguijón, cómo hay que jalar las riendas, cómo hay que meter el arado, ¿tan adentro o encimita nomás? O más o menos aquí. Todo el agricultor tiene calculado o no. Todas las cosas están en sus manos o no. Ese hombre está preparado para que en las pequeñas cositas, como la Biblia dice, el que es fiel en lo poquito, también va a ser fiel en lo mediano y más todavía fiel cuando sea grande. Las obras. ¿Cómo comenzamos a formar esos misioneros, hermano, en este tiempo, en esta etapa? Pero cuando Elías le dio esta comisión a Eliseo, Eliseo aceptó el llamado. Versículo 21. Y se volvió de en pos de él y tomó un par de bueyes y lo mató. ¿Qué hizo con sus toros tan preciosos que hace poco nomás había dicho a los toritos que nunca los va a soltar? Cuando escuchó el llamado le dice, estos toros tienen atado mi corazón. Así que, chao toritos. Vengan trabajadores. Vamos a hacer fiesta. ¿Fiesta? ¿Para qué? Para irme de aquí. Porque aceptó el llamado de Dios. Y entonces, ¿qué hizo con el toro? Dice que asó la Biblia con su arado, con los palos del arado, no el palo grueso, no, el arado, el yugo, con todo eso, hizo el asado y les dice, bueno, hagamos fiesta porque yo me estoy yendo. ¿Y el terreno? ¿Y la casa? ¿Y los toros? No, tenía todavía, hermano, 2 de él nomás mató, pero ¿cuánto más tenía? 22 todavía tenía. 22 toros. Pero tenía que, hermanos, aceptar el llamado. Ahora, yo quiero terminar.
¿Cuánto cuesta seguir ahora? Una cosa es aceptar el llamado. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Tienes que aprender del maestro o no? Y el maestro está allí. Primer problema, ¿no? Aquí está el rey Acab, un apóstata. Tiene caballos, tiene huertas, tiene palacios en el campo, en la ciudad, tiene oro, tiene plata, tiene todo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hermanos, hay algo que es interesante. En el capítulo 21, hermanos, hay un problema. ¿Cuál es el problema? El rey Acab se enamora de una viña, de una huerta. ¿Y quién era el dueño de esa huerta, de esa viña? Nabot. Y entonces el rey va y le dice a Nabot, por favor, vendémelo al precio que me digas, te lo voy a pagar. En efectivo, así. Pero si no quieres en efectivo, yo te lo voy a dar otra huerta más grande. Cambiaremos. ¿Y el Nabot qué dice? No, esto no es negociable. Hermano, Elías tenía que aprender algo muy importante que Nabot aprendió. Y Eliseo tenía que aprender que esto no es negociable. ¿Esta verdad es negociable o no? A ver, hermanos, ustedes parece que son estos falsos profetas que en el Monte Carmelo lo han negociado todo. ¿Es negociable esta verdad o no? No. ¿Acab quiere comprar o no? Quiere comprar. ¿Y cuáles son esos viñas pequeñas que quizá para otros no tiene, pero como estaba cerca del palacio de Acab, Acab le dice, vendémelo. Y Nabot dice, no, porque era tan hermoso. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora, el rey, ¿a dónde va, hermanos? A su mujer. Su mujer. Él le dice, ¿qué pasa? ¿Tu cara, esa cara? ¿Qué pasó, rey? ¿Acaso no eres rey tú? Sí, pero aunque soy rey, hay un miserable que no me ha querido vender su huerta, su viña. Le he ofrecido todo. Hermanos, yo les pregunto, se ha negociado la fe, se han negociado las doctrinas, se está negociando también estos pequeños ministerios. Porque Jezabel quiere tener todo. Y yo quiero saludar a mis hermanos de estas pequeñas viñas. ¿Es negociable, hermanos? No, pero Jezabel, ¿qué dice? ¿Eres rey o no eres rey? Bueno, vamos a convocar ayuno. Y vamos a colocar falsos testigos contra Nabot. Y le vamos a decir que hay ayuno y hay uno que le ha cambiado la cara a Acab y no quiere entregarle por miserable, por codicioso. Su viña no quiere entregar. Y Jezabel dice, yo te voy a entregar. ¿Puso 2 testigos falsos o no? Y ellos dijeron, Nabot es esto, es esto, es esto y esto. ¿Qué merece Nabot? Ser apedreado. ¿Y la apedrearon o no la apedrearon? Lo mataron. ¿Y Jezabel qué dice? Elías, así se hacen las cosas, perdón, Acab, así se hacen las cosas. Aprenda, así se hace. Si no quiere por las buenas, eso, por las malas. Aquí tenemos resuelto el problema. Y entonces le dice, aquí está.
La viña para vos, y han enterrado a Nabot, toma posesión y hazte dueño. Y en el momento cuando está en la viña de Nabot, ¿quién viene? Elías. ¿Y con quién viene acompañado? Con Eliseo. ¿Y qué le dice? Mira. Y con esto voy a terminar. Versículo 18, capítulo 21, Primera de Reyes, versículo 18. Levántate y descienda a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria, y aquí que está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión. Y la hablarás diciendo así, dice Jehová, ¿no mataste también? ¿Has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así dice Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Quién tiene coraje para decirle a un hombre tan importante como Acab, decirle, tú has hecho estas injusticias con este hombre? Y el profeta ahora de Dios dice, esto es lo que no proviene de Dios, esto es lo que tú has hecho en contra de la justicia divina. Ahora, allí mismo donde han lamido la sangre de Nabot, allí tu cuerpo va a ser destruido y tu sangre igual los perros van a lamer. Hermano, ¿eso es un mensaje de paz? ¿Es un mensaje duro o no? Eso está sucediendo en estos días, hermanos. Esos que eran, hermanos, instituciones tan reconocidas que yo lo tenía en alta estima, pero han renunciado a los principios. Yo no sé, hermano, qué es lo que pasó. Pero hoy no dicen ser ministerios, hermanos, que puedan estar en esta situación. Ahora, para terminar, dice así. Y Acab dijo a Elías, versículo 20. ¿Me has hallado enemigo mío? Hermano, ¿acaso no nos dicen, estos son los que causan problemas en la iglesia? Es como que fuésemos enemigos, pero no somos enemigos, hermano, no somos enemigos. Y acá dice, tú te has vuelto mi enemigo. Y él respondió, te he encontrado, porque te has vendido al mal, hacer delante de Jehová, porque te has vendido al mal para hacer delante de Jehová. Y aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de acá todo varón, no va a tener nada de hijo. Yo pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Baasa, hijo de Ahías, porque has provocado la ira de Dios. Ahora, de Jezabel, ¿cómo va a terminar? Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Israel. Hermanos, yo les pregunto, predicar un mensaje de paz es tan fácil, popular. Pero si fallamos en educar a hombres con el carácter y temperamento de Juan el Bautista, del profeta Elías, Eliseo tenía que aprender cómo enfrentar la apostasía. Hermanos, hoy nuestra misión es dar al pecado el nombre que le corresponde. Y no es una misión fácil. Esta es una misión difícil. Pero hermanos, vamos a ver. Esta invitación es así. El profeta Elías le dice a Eliseo, bueno, yo voy a la escuela de Betel. ¿Era una escuela de profetas o no? Y también la otra escuela, ¿dónde estaba? Uno estaba en Betel. ¿Y el otro? ¿En qué lugar estaba? ¿Ya no se acuerdan? Bueno, se me fue de la mente. En Gilgal. En Gilgal estaba la otra escuela. Él le dice, yo tengo que ir a la escuela de Gilgal. Aquí quédate.
En esta escuela misionaria quédate. ¿Y qué dice Eliseo? No, yo quiero ir siempre contigo. No, y entonces ya está en la otra escuela de los profetas. Dice, aquí quédate. No. Yo necesito estar contigo hasta el último momento. Aquí quédate. No. Aquí quédate. Tampoco, no te voy a... Hermano, hemos agarrado este mensaje. ¿Vamos a soltar o no? No. Ya, aquí dice quédate aquí. No. Vamos a continuar. ¿Están dispuestos, hermanos, a hacer eso? No, ya se han asustado, hermano. Ya, esto dice, no. Esto ya es meterse en problemas mayores, hermano. Nada más que no hemos vuelto la cámara hacia ese lado, para que sepan quiénes están aquí. Y les publicamos por Facebook. A la mañana siguiente, ¿qué va a pasar? Y no queremos, hermano, que ocurra esa matanza, ¿no? Pero ocurre. Nosotros tenemos más temor al hombre que a Dios. Y es más cómodo estar en el lugar donde estamos, porque ahí tú tienes que predicar suavecito, ¿no? Ya, Nabot, no importa, ya a cualquiera se le va la mano, le han matado, pobrecito, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero Elías, ¿qué le dice? No, hay que decir todo lo que hay que decir. ¿Ah? Hay que decir, aunque se desplomen los cielos, no importa. Ese carácter, hermanos, se adquiere, no, hermanos, en el lápiz, en el cuaderno. Esto es con chonta, con panadería, ¿no? En la cocina. Este es un trabajo que hay que hacerlo fiel. ¿Usted cree que no hay fidelidad en la cocina? ¿Dónde más fidelidad? ¿Cómo hay que cortar el tomate, la cebolla, pelar la papa? ¿Es una escuela o no? Sí. ¿Y eso es lo que las mamás han fallado en educar? Hermanos, aquí hay ciencia. Y Elías le dice, quédate. Y Eliseo dice, mi último pedido. ¿Cuál es tu último pedido? Yo quiero el doble de tu espíritu, eso quiero. Eso es lo que yo quiero, hermano. El doble de tu espíritu, Elías, eso es lo que estoy esperando. Por eso te estoy siguiendo todos los días. No te voy a dejar. Muy difícil has pedido. Eso es muy difícil. Pero se te va a dar si el Señor quiere, se te va a dar. Y en ese momento, cuando estaba en una de las escuelas, hermano, vino la caravana del cielo. Y se lo llevó a Elías. ¿Y qué le quedó de él? El manto. Y entonces se le dio ese poder. Y Eliseo hizo más maravillas que el mismo profeta Elías. Hermanos jóvenes, ¿dónde están las mayores proezas de Dios? ¿En el pasado o está en el futuro de aquí a poco? ¿Y quiénes van a hacer esas maravillas? Ustedes. Para eso el Señor nos ha llamado, no para tener nuestro título de médico, de abogado, de tantas cosas. Eso es, el mundo da, el mundo está preparando para eso. No digo que no es necesario aprender esas cosas, pero en la escuela, en la universidad, todos nos están enseñando cómo servir al nuevo orden mundial. Pero en las cosas del Señor nos están enseñando cómo tenemos que ser fiel en el tiempo de la apostasía. El Señor nos ha llamado a todos. Y tanto jóvenes, niños y todos somos llamados para terminar esta obra final. Este es el último llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy muy agradecido al Señor y quisiera realmente bendecir el nombre de Jesucristo porque es poderosa su palabra.